Estos algoritmos de ramificación y acotación lo que buscan es cómo podemos resolver el problema relajado y si la solución no verifica las condiciones de la región factible inicial, cómo podemos recuperar la información o aprovechar lo que hemos hecho y no tener que empezar desde cero. ¿Qué es lo más general posible? En general vamos a considerar un problema que puede ser entero o puede ser en un conjunto cualquiera. Es decir, supongamos que tenemos el problema inicial que sea P dado por minimizar T transpuesta por X sujeto a... En lugar de poner A por X, vamos a poner simplemente que el X está en un cierto conjunto X mayúscula, ¿vale? Normalmente, este X mayúscula para nosotros es el conjunto de los X pertenecientes a Rn, tal que A por X es igual a B y la X es mayor o igual que cero, ¿verdad? Ahora para nosotros, lo que vamos a hacer, lo más habitual es que en lugar de poner X mayor o igual que cero, vamos a decir que el X, ¿quién es? Algo que está en Zn más. Pero digo que esto puede ser mucho más general, ¿de acuerdo? Aunque nosotros solo vamos a estudiar este caso de conjunto X, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema relajado? Pues la relajación del problema anterior viene dada por otro problema, vamos a llamarlo P tilde, que sigue siendo mi problema de minimizar, el C transpuesta por el X, sujeto a, y la diferencia es que ahora el X lo cojo de otro conjunto X tilde, ¿verdad? Donde lo importante es que cuál es la relación entre el X y el X tilde. Que este conjunto es más grande, ¿verdad? Es decir, la región factible de antes está contenida en la región factible X tilde. En nuestro caso, en realidad, ¿quién va a ser el X tilde? Van a ser los X pertenecientes a Rn, tales que lo tengo en forma estándar, ¿verdad? ¿Y cuál es la relajación de enteros? Pedir simplemente que el X como sea mayor o igual que cero, ¿verdad? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la idea en general de hacer una relajación de un problema? Que ese nuevo problema relajado sea más sencillo de resolver, ¿verdad? Entonces, la idea es que este nuevo problema... Es decir, siempre a partir del problema entero, ¿no? Ujú, Vamos a construir el el relajado. relajado. Exactamente. Vas a resolver relajado y vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Vale? Porque el relajado es el que tú sabes hacer. Sabes hacer simples primal, sabes hacer simples dual, sabes hacer un montón de cosas. Entonces, la idea es que este nuevo problema P tilde sea más sencillo de resolver que el problema inicial P. Tú te dices, vale, pero ¿qué relación hay entre los dos problemas? Hombre, lo hemos hecho en el caso entero, pero aquí lo estamos haciendo primero como súper general. Aunque nosotros en realidad solo vamos a trabajar con esta región X y esta región X tilde, ¿no? Pero vamos a hacerlo súper general. ¿Qué relación hay entre los óptimos de cada problema? Hombre, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? La región factible X tilde es más grande, ¿verdad? Entonces, si llamamos Z sub P al mínimo
del problema inicial P y z sub P tilde al mínimo del problema inicial P tilde, como el X está contenido en el X tilde, podemos afirmar que ¿qué relación hay entre el óptimo del P y el óptimo del P tilde? ¿Aquí qué puede haber? Aquí puede haber más puntos, ¿verdad? Bueno, no puede haber. Los habrá, ¿no? Y si hay más puntos, puede ser que en ese nuevo punto que aparezca tome un valor más chico, ¿no? O sea que el mínimo del ZP tilde es menor o igual que el del ZP, ¿verdad? ¿Eso Ujú. qué significa? Que ya tienes una cota para tu problema. Es decir, ya tenemos. Pero antes no lo habíamos visto que era al revés. Espera. No, no, justamente antes vimos que el del problema piensa que este es el relajado, ¿verdad? O sea, El perdón, al relajado es revés. el P tilde. El P tilde era el relajado, ¿verdad? Sí. Y el problema relajado puede tomar un mínimo menor que el del problema entero. Ah, vale, que está. Vale, sí, sí. Es que aquí hemos llamado a esta P antes era el relajado y ahora esta P es el problema inicial entero, Y ¿sabes? antes estaba el signo al revés. Sí, sí. O sea, era menor. Claro, porque Se antes estaba hemos colocado la escrito desigualdad al revés. P mayor o igual que ZP. Exacto. Es que ahora a esto lo llamamos P y a este lo Sí, llamamos P sí. tilde. Es verdad que Sí, tengo aquí la sí. misma P y la misma P, ¿sabes? Pero lo importante es que si hay más puntos, el mínimo puede ser más chico. Lo guay es que ya tenemos una cota para el valor z sub p, ¿verdad? Si tú quieres calcular el mínimo, pues ya sabes que si este vale 18, pues por lo menos va a ser más grande que 18. ¿De acuerdo? No solo eso, lo guay es qué ocurre con las soluciones óptimas de uno con respecto a las del otro. Es decir, más aún, si resulta que yo obtengo un x tilde que sea solución óptima de nuestro problema p tilde. Y casualidades de la vida, ese x tilde resulta que está en la región factible del problema x, entonces no hace falta que vuelvas a resolver el p, sino que ese mismo punto es también solución óptima del problema p. ¿Vale? Claro, del mismo modo, si el problema grande, el relajado, no tiene solución, el problema inicial, ¿qué le va a ocurrir? Que tampoco va a tener, ¿verdad? Porque tiene menos puntos todavía que el anterior. Es decir, por último, si el P tilde es infactible, es decir, no tiene solución, entonces P también es infactible. En la práctica, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? En la práctica, vamos a considerar las siguientes regiones factibles. Por un lado, X, como hemos dicho, van a ser los puntos X pertenecientes a Rn, tales que A por X es igual a B, con X perteneciente a Zn más. Y el relajado, el X tilde, va a ser
los x pertenecientes a Rn, tales que a por x es igual a b con x mayor o igual que 0. ¿Eso qué significa? Que ¿a qué vamos a llamar en realidad problema P? Al de minimizar c transpuesta por x sujeto a por x igual a b con x perteneciente al z n más. ¿A qué vamos a llamar nosotros entonces problema P tilde? El problema P tilde va a ser el relajado, que es minimizar c transpuesta por x sujeto a por x igual a b con x mayor o igual que 0. Este es el que hemos estado trabajando todo el rato. Epa, voy a poner un rectángulo, se me ha puesto un círculo. Este de aquí es nuestro problema que ya sabemos cómo atacar. Este problema sí sabemos resolverlo, ¿verdad? Con simplex primal, con simplex dual, con método de las dos fases, con método de variables acotadas, con método de la M grande, con el método del simple revisado, lo que me haga falta para resolver este problema que es el de toda la vida, ¿cierto? Claro, ¿qué puede ocurrir? Cosa guay número uno. Pueden pasar dos cosas cuando tú resuelvas este problema P tilde, ¿verdad? Es decir, a la hora de resolver P tilde, pueden ocurrir dos cosas. Cosa número uno. El óptimo x tilde está. El óptimo x tilde de p tilde es entero. Es decir, ese punto x tilde está en z n más. Entonces, ¿qué ocurre? La solución de nuestro problema P es también x tilde. Y ya hemos terminado, ¿verdad? O sea que en este caso, resolver el problema entero ha sido resolver el problema normal y corriente. ¿Cuál Pero va a bueno, ser? eso es justo lo que vimos antes. Exactamente. ¿Cuál va a ser la putada? Que lo más normal es que este óptimo no tenga componentes, o todas las componentes no sean enteras, ¿verdad? Es decir, Sí. ¿qué pasa si existe? Que aquí es cuando aplicamos el algoritmo. Y ese va a ser nuestro algoritmo de ramificación y acotación. Es decir, si el óptimo x tilde de p tilde no es entero. Es decir, existe una componente, a lo mejor hay más, ¿no? Pero existe al menos una componente x tilde sub k que no es entera, ¿verdad? Entonces aplicamos el algoritmo de ramificación y acotación. Entonces, debemos aplicar el algoritmo de ramificación y acotación que consiste en estudiar dos nuevos problemas.
¿Qué vamos a llamarlos? P, bueno, a poner otro color. Va a ser el P tilde, porque es la parte relajada, es decir, de minimizar, T transpuesta por X, sujeto a el A por X mayor, perdón, mayor o igual que cero. El A por X igual a B. Las condiciones son los X mayores o iguales que cero, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia? Este era el problema P normal, ¿verdad? Podemos añadir un problema P sub 1, que ¿en qué va a consistir? Vamos a añadir una nueva restricción, que va a ser que el X tilde sub K, la componente késima, a poner simplemente la componente késima, esa va a ser como, esa es la componente que no es entera, ¿verdad? Pues esa componente va a ser mayor o igual que la parte entera del X tilde K más 1. Y otro problema que va a ser similar, problema 2, que es minimizar C transpuesta por X, sujeto A por X igual a B, X sub K menor o igual que la parte entera del X K tilde con X mayor o igual que 0. ¿Vale? ¿Qué estamos diciendo? Si la componente XK tilde vale, yo qué sé, 3 quintos, entonces, por un lado, voy a añadir en el problema P1 una restricción que sea ¿cuánto vale la parte entera de 3 quintos? O bueno, vamos a poner un número más grande, que sea, yo qué sé, 13 quintos, ¿vale? ¿Cuánto vale la parte entera de 13 quintos? 2. Pues entonces, por un lado, voy a añadirle al problema que ya estaba estudiando la restricción x sub k mayor o igual que 2 más 1, que es 3. Y por otro lado, Vale, entonces le pongo, o sea, le sumo 1 a la parte entera siempre. sí, a un problema le sumas 1 y al otro sin sumarle 1. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la x sub k no puede ser una fracción, ¿verdad? Tiene O que sea, ser un la número cotas, entero. digamos. ¿Eh? La cotas, ¿no? Claro, tú dices, hombre, si no puede valer 13,5, ¿cuáles son las opciones? Como 13,5 es Vale. 2 y pico, o es mayor o igual que 2 y pico, es decir, ¿cuál es el siguiente número entero después del 2 y pico? El 3, o es menor o igual que el siguiente número entero más chico que 2 y pico, que es el 2, ¿verdad? No hay más opciones. ¿Por qué se llaman algoritmos de ramificación y acotación? Porque por cada Porque paso vas a ramificas en tener 2 dos nuevos problemas. que acotan el que tienes. Exactamente. Claro que, cuidado, porque ahora tienes que resolver este, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora resuelves este y vuelve a salirte entero? O sea, salirte componente no entera. Que otra vez este lo vuelves a separar en dos, y otra vez en dos, y otra vez en dos. Entonces, ten en cuenta que el número de problemas a resolver crece exponencialmente. ¿Que pueden ser problemas sencillos? Sí, pero, hombre, que puedes tirarte un ratito haciendo cuentas, ¿sabes? O sea, que puede pasar que, por ejemplo, en una ramificación uno me salga ya entero, entonces ya no sigo. Exactamente, entonces ya has terminado, ya has obtenido tu O sea, solución. con que uno te salga entera, la solución ya terminaste. Exactamente. Vale. En el momento en el que uno te salga, ya puedes parar. El problema es que digas, pues ha sido justo el último. Ya vaya mala suerte, ¿no? Puede Ya, ocurrir ya. perfectamente, ¿sabes? Vamos a hacer un Hombre, lo ejemplo. bueno también es que cuantos más ramificaciones tengas, más posibilidades de que uno te salga entero. O sea, por narices. El problema. Bueno, de que te salga entero, de que te salga infactible porque no haya solución, ¿sabes? También. Sí, sí, visto Porque por... si uno, si tú dices, no, ahora resuelvo el azul, este no tiene solución. Ah, entonces el problema inicial no tiene solución. No, tienes que irte a la otra rama. A lo mejor la otra es la que tiene la solución, ¿sabes? Claro, o sea, o sea, si la ramificación te sale entera, no sigues. Si te Porque ya sale, has terminado, ¿sabes? ya Ya has has terminado encontrado tu lo que es el solución. ejercicio. Si te sale sin solución, esa ramificación paras.
esa ramificación para porque no hay, Pero el me resto voy a sí. a la otra. Vale. Y luego, si no te sale ninguna, tienes que seguir. Claro, Vale, si no vale, te vale. sale ninguna, pues dices, pues mi problema no tiene solución, ¿verdad? Ya está. Hombre, lo veo un poco trabajo. Claro, es decir, el método no es complicado, el método es lo más tonto del mundo, ¿sabes? Claro, Es decir, pues si me ha salido 7,8 y tiene que ser entero, o es de pues 8 igual para que arriba siete. o es de 7 para abajo. No hay más tutía. Claro, no es una idea muy compleja, ¿sabes? Lo único que hará pues, es resolver cada problema por separado. Vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo funciona esto. Ejemplo. Pero esto es lo que tiene el algoritmo de ramificación y acotación, ¿sabes? Por eso son tan sencillos. Consideremos. Y también puede ocurrir que, a ver, es que va a llegar un punto que por mucho que ramifiques, las acotaciones tengan que ser iguales, ¿no? Claro, pero en el momento en que tienes una igualdad, ya sabes lo que vale esa componente, ¿verdad? Sí, pero me refiero, o sea, si tú ramificas y pones, o es mayor que, en el caso que has dicho de 7,8, o es menor o igual que 7, o es mayor o igual que 8. Sí. La siguiente ramificación, ¿qué te puede salir? Bueno, es que a lo mejor cambia de variable y ahora es otra variable la que falla. ¿Sabes? No tiene por qué ser la x u k la que vuelva a darte una fracción. Ah, bueno, nada, 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 porque estaba pensando en R, no en RN. Nada, nada. O Claro, sea, claro, en Z, dice, es que imagínate que ZN. dice, la x1 Sí, ha sí, valido sí. eso, ahora es la x3 la que me sale, y ahora luego la x4 dice, es que puede irse Sí, desplazando sí, entre ellas. que se me fue, se me fue. No estaba pensando en vectores, estaba pensando en una componente. Vale, vale. Nada, nada, no. Fíjate, Ya vamos a decía coger yo nuestro que. problema entero, que va a ser minimizar menos 2x1 menos x2, sujeto a, vamos a poner 3x1 más 4x2 menor o igual que 5. Vamos a poner 4x1 más 2x2 menor o igual que 5. Y aquí tanto x1 como x2 están en z más. ¿Vale? Este es nuestro problema entero. ¿Cuál es la relajación continua? La relajación continua vamos a llamarlo con la misma notación P sub E tilde, ¿verdad? Que sería minimizar menos 2x1 menos x2 sujeto a 3x1 más 4x2 menor o igual que 5, 4x1 más 2x2. Las restricciones no cambian, lo único que cambian son las condiciones de no negatividad, que en vez de ser en z más, pongo que x1 y x2 están mayores o iguales que 0, ¿verdad? Venga, pues voy a resolver el problema relajado continuo, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? Con tablas del simple, ¿verdad? ¿Y con tablas del simple qué significaría? Lo pasamos a forma estándar, eso significa que añado aquí más x sub 3 y aquí más x sub 4, ¿verdad? Y construimos nuestra tabla, ¿no? Entonces, la correspondiente tabla del problema relajado ya en forma estándar sería, además te voy a decir cuál es el truquito para hacer menos cuenta. Estas cosas me tienen algún truquito. Y, venga, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a tener, hemos dicho que x1, x2, x3 y x4, ¿verdad? Tienen coeficientes menos 2, menos 1, 0, 0, que son las que metemos. El b, de momento el b. La matriz A sería 3, 4. Como meto la x3, 1, 0. Aquí hay un 5. La siguiente fila era 4, 2. Como meto la x4 sería 0, 1, ¿verdad? Ah, pues mira, pues si coges x3
y coge x4 que tiene coeficiente 0, 0 como matriz bt, que es la identidad, entonces este se convierte en el b barrita. Vamos a calcular los costes, ¿verdad? ¿Cuáles son los costes? Al vector de arriba le resto lo de abajo. Como es 0 por todo sería menos 2 menos 0, menos 1 menos 0 y aquí 0, 0, ¿verdad? El mínimo sería 5 por 0, 5 por 0, 0. Lo ponemos ya por completar, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo resolvemos este problema? Método de simples, ¿verdad? ¿Y aquí qué sería? ¿Tienes un punto extremo? ¿Esto es mayor o igual que 0? Sí, Entonces aplicamos simplex primal, ¿verdad? sí. Vete a la componente más negativa. Yo qué sé. Si quieres irte a la más negativa, nadie te dice que tengas que irte a la más negativa. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo me iría a el menos 2, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que ¿quién entra? Entra la más negativa, que sería x1. La pregunta es ¿quién sale? Ah, pues vete a la columna, ¿verdad? Y divides 5 entre 3, 5 entre 4. De los dos números, ¿cuál es el más chico? El 54. 5 cuartos, que corresponde a... El X4. Mira qué rápido hacemos el método de simples ahora, ¿verdad? Comparado con el principio. Es decir, todo esto fuera. Esto lo vamos a modificar, ¿verdad? Y esto se va a cambiar. Vamos a meter en lugar del x4 la variable x1 que tiene coeficiente menos 2. ¿Qué necesito tener aquí? Un 1, ¿verdad? Divido todo entre 4 y me queda 1, un medio, 0, un cuarto, 5 cuartos, ¿verdad? Multiplico por 3 y resto arriba. 0. Multiplico por 3, 3 medios y se lo resto al 4. Serían 8 medios 5 menos 3 medios. medios son 5 medios, ¿no? Ujú. 0, nada, me queda 1, un 1. 3 sería 3 menos 3 cuartos. Menos cuartos. 3 cuartos. Y 5 cuartos lo multiplico por 3, son 15 cuartos. Resto al 5, que son 20 cuartos. Y me 20 queda otra cuartos. vez 5 cuartos, 5 ¿verdad? cuartos. ¿Cuánto sale ahora? El x1 tiene que salir 0. 0, el x3 0, y este de aquí sería 0 por esto, nada, menos 2 por un medio es menos 1, al menos 1 le resto menos 1, 0 ahí. 0 también, pues no pasa nada, puede salir 0 también, ¿verdad? Y Y luego ahora un al medio. x sub 4, 0 por esto nada, menos 2 por un cuarto sería menos un medio, se lo resto al 0, es decir, un medio. O sea, ya hemos acabado Ya hemos este terminado, ¿verdad? problema. Y además, ¿cuál es ese óptimo? 0 por 5 Eh, cuartos 0, menos menos 2 5 medios. sería menos 5 medio, ¿verdad? Ya sé Pero no que, es entero. ojo, este es el del Um, problema relajado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la pero solución óptima? una pregunta. Dime. Ahora, que el mínimo no tiene que por qué pertenecer a Z. Lo que tiene que pertenecer a Z es la solución. Exactamente, el mínimo no tiene por qué estar Vale, en vale. Z, ¿vale? Hombre, obviamente, si es un problema con coeficientes enteros, si la solución tiene que ser entero y los coeficientes en entero, o el mínimo también tiene que ser entero al final, ¿verdad? Bueno, Pero pues, yo puedo tener un problema aquí que, aunque esto sea un problema entero, esto sea menos 2, menos un medio de x1 más 3 quintos de x2. claro. Eso no es el problema. Lo que tiene que ser entero son las restricciones y las variables, ¿vale? Aquí. Realmente las restricciones también pueden tener un medio de x1. Lo que me interesa es que estos sean números enteros. ¿De acuerdo? Siguiente paso. La solución. La solución óptima del relajado, es decir, del problema entero relajado, es ¿quién? X estrellita. A poner P tilde igual a la componente x1 vale 5 cuartos. La componente x2, como no está en la base, 0. La componente x3, 5 cuartos. Y la componente x4, 0, ¿verdad? En mi problema original, ¿cuáles son las variables? X1 y x2, ¿verdad?
¿Y x1, x2 cómo tienen que ser? Enteras, ¿verdad? Sí. Esas dos son las que tienen que ser enteras, ¿verdad? Sí. ¿X2 es entera? Ah, X2 vale 0, ¿verdad? X1 ¿X3 es no. entera? No, pero me da igual. La que tiene que ser entera son X1 y X2. ¿Y qué pasa con X1? Que no se entera. Mierda. O sea, Esta ahora es la habría que única que falla, aplicar, ¿verdad? ahí habría que aplicar la ramificación al X1. Exactamente. Entonces, vamos a ramificar en la X1. ¿Eso qué significa? Sí, ramificamos en X1, debemos añadir las restricciones. Por un lado, la azul, que sería X1 mayor o igual. ¿Cuánto vale la parte entera de 5 cuartos? 5 cuartos es 1 y pico, 1 ¿verdad? tiene que ser 1 y 2. Exactamente, pues va a ser 1 más 1, que sería 2. Y Y por luego otro menor o lado, igual que 1. otro problema distinto que sea X1 menor o igual que 1, ¿verdad? Sí. ¿Y esto a quién se le añado? Se le añado al relajado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú qué dirías? Hombre, a pelo tendríamos. Pero tú seguirías directamente con la tabla. Exactamente, eso es lo que te voy a explicar ahora cómo se hace. Tendríamos que resolver ahora. ¿Qué problema? El de, por un lado, vamos a llamarlo el P1 tilde, que este quién era? Era minimizar el menos 2x1 menos x2 sujeto a 3x1 más 4x2 más x3, voy a poner ya en forma estándar, igual a 5, el 4x1 más 2x2 más x4 igual a 5. Y ahora añadimos la nueva restricción que es x1 mayor o igual que 2. Y aquí teníamos que tanto x1 como x2 como x3 como x4 eran como mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y por otro lado, el problema que habíamos llamado P2 tilde, ¿verdad? Que era el mismo, es decir, todo esto tal cual, pero cambiamos la restricción adicional que estoy introduciendo, esta de aquí, por ahora x1 menor o igual que 1, ¿verdad? ¿Y qué tendrías que hacer? De nuevo, tabla del simplex, ponerlo en forma estándar, pero hay una cosa que podemos pasar directamente de esta tabla a la nueva tabla, ¿verdad? Entonces, en realidad, podemos modificar la tabla óptima del problema PE tilde para que sea la tabla inicial de los nuevos problemas de ramificación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comenzar con el azul, ¿verdad? Por ejemplo, el P1, ¿no? Tú dirías, ah, pues mira, coge esta tabla tal cual, aquí. ¿Qué vas a hacer? Estás añadiendo una fila, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Esto se va a cambiar como el problema que tenía. El problema era
x1 mayor o igual que 2. Eso significa que aquí aparece una nueva variable, ¿verdad? De holgura. Como es mayor o igual, se convierte en x1 menos x5, ¿cierto? O sea que todo esto aumenta en 1 de tamaño. Baja. Acá. Acá. Y ahora, este baja también 1 de tamaño. Y ya completamos esto aquí. ¿Vale? Esta era la tabla que tú tenías antes, ¿verdad? Y ahora la vas a modificar con la nueva restricción, ¿cierto? ¿Qué teníamos también aquí? Teníamos el B rayita, ¿verdad? Y aquí teníamos el 5 cuartos y 5 cuartos, ¿no? ¿Qué vamos a añadir? He añadido una variable de holgura que sería la x sub 5, ¿verdad? Que tiene coeficiente 0. La última restricción, ¿en qué se convierte? Hay un x sub 1, ¿verdad? Es x1 menos x5, o sea que se convierte en 1, 0, 0, 0, menos 1, igual a, hemos puesto que era igual a 2, y aquí tiene 0 y 0 porque no aparece x sub 5, ¿no? ¿Hasta ahí Pero, bien? ¿puedes poner un momento el anterior? ¿Esta? No, la siguiente. Esta. Esta. Mm, Para poner este problema P1 tilde en forma estándar, ¿qué tienes que hacer con la desigualdad de tipo mayor o Vale, igual? Restarle x convertirla sub en 5, un, ¿verdad? convertirla en un igual. Entonces la fila que añades es x1 menos x5 igual a 2. Fíjate, esto no es una Vale, tabla óptima, ¿verdad? Es una tabla inicial. ¿Por sí. qué? Porque la pregunta es, ¿aquí qué coloco? No lo sé, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, ¿quién te entran ganas de colocar? Hombre, el X5. El x5, pero entonces tienes que arreglarlo para que te quede la matriz identidad adecuada, ¿verdad? Ujú. Vamos a hacerlo. Es decir, voy a pasar aquí, que esto es tabla inicial, no es todavía tabla del simplex ni nada, y vamos a meter la correspondiente, que quién sería. Uno dice, bueno, pues yo quiero poner aquí como elemento de la base el x5, que tiene coeficiente 0. Fíjate entonces, ¿qué ocurre? Tendría que cambiar toda esta fila por -1, ¿verdad? Para que se convierta en -1, 0, 0, 0, 1, -2, ¿verdad? Ah, tengo la identidad 001, la 100. ¿Quién falla? Este -1 de aquí, ¿verdad? Sí, Ah, pero no le pasa sumas. nada. Le sumo abajo, ¿verdad? Y le sumo y me Entonces, queda... 0, un medio, 0, un cuarto. Exactamente. Aquí me queda un medio. Aquí me queda un Y ya cuarto. no. Pero aquí también me queda el qué. Ah, Menos bueno, claro, 2 como más que 5 cuartos sería... -8 cuartos más 5 cuartos es un -3 cuarto. cuartos, ¿verdad? No, espera. ¿No? Sí, 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 sí. Que me fue. No sé si. Vale. Eh, Tú dices, a ver, problema porque esto, ¿qué le pasa? No es mayor o hombre. igual que cero, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cuáles son los costes reducidos? El x1 tiene que ser cero. El x3 tiene que ser cero. El x5 tiene que ser cero, ¿verdad? Venga, voy a calcular el x2. Cero, cero, fuera, -2 por un medio. Cero. O Eso sea, es lo es un mismo de menos antes, ¿verdad? uno, Es que, menos como, uno, menos fíjate que menos como has uno, metido uno. el x5 que Hacer. tiene un coeficiente cero, Sí. vas a restarle cero por lo que sea que es cero, ¿verdad? O sea que Ujú. el valor que aparece aquí es el mismo que aparecía en esta tabla, que es cero. Y el valor que aparece aquí es el mismo que aparecía en la otra tabla, que cuánto valía. Un medio, ¿no? Fíjate, ¿cómo es todo esto? Mayor o igual que cero, pero el otro no. ¿Y O entonces sea, qué que hay que método aplicarle el aplico? dual. El dual. Exactamente. Es decir, aplicamos
simplex dual. Pero cuidado, porque para el simplex dual, ¿en qué te fijas? Te En la fijas fila, no en la en columna. el término negativo de aquí, ¿verdad? Sí, Entonces, buscas los elementos negativos de la fila, ¿verdad? pero no hay. Claro, te dice, espérate, te vienes para acá y dice, aquí resulta que no hay elementos negativos. No hay elementos negativos. Entonces, sabes que X5 tiene que salir, pero no puede entrar nadie, ¿verdad? Nadie puede entrar para convertir este menos 3 cuartos en algo positivo. Entonces, ¿qué pasa con este problema? No hay solución. Exactamente. No hay solución. Hay que irse al otro. Claro, es decir, ¿significa esto que el problema inicial no tiene solución entera? No. Significa que una de las ramas la has podado. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Mismo proceso con la otra rama, ¿verdad? Esto si quieres, vamos a poner aquí que lo hemos hecho para el P1 tilde, ¿vale? O sea, aquí para que se sepa claro que es este. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Fuera, fuera, fuera. Esto se borra, esto se borra, esto se borra. Bueno, esto lo podría haber dejado. Esto borra, borra, borra. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Vamos a ver. Entonces ahora hacemos lo mismo, repetimos el proceso con la otra rama, que sería la correspondiente a el problema que habíamos llamado P sub 2 tilde, ¿verdad? Fíjate, en el P sub 2 tilde, la restricción ¿cuál era? X1 menor o igual que 1. Como es un menor o igual, tengo que sumarle la variable X sub 5, ¿no? Entonces esta fila se convierte en 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, el X sub 5 que tiene coeficiente 0. Ahora está igualado a 1, ¿verdad? Y aquí de momento no sé qué colocar. ¿Qué hacemos? Ah, voy a colocar justamente quién. Si coloco X sub 5, ¿qué ocurre? Tengo que conseguir un 1 aquí, ¿verdad? Ah, bueno, este ya tiene un 1, ¿verdad? Ya sé que tengo 0, 0 y aquí hay un 1, pero tengo que conseguir también un 1 aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Le resto. 1 menos 1, 0. 0 menos un medio, menos un medio. 0 menos 0, 0. 0 menos un cuarto es menos un cuarto. Y 1 menos 0, 1. 1 menos 5 cuartos me queda menos un cuarto, ¿verdad? Sí, y vuelve a pasar lo mismo. Fíjate, vuelve a ocurrir que este término es negativo, ¿verdad? Y todo lo que hay aquí, ¿cómo es? Positivo. Entonces aplicamos simplex dual de nuevo, ¿verdad? La diferencia es que ahora Sí, hay sí que hay, elementos negativos. exactamente, hay elementos negativos. ¿Cuál es el elemento negativo? Este, ¿verdad? No son- Y este. Ujú. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que calcular el mínimo de los costes reducidos 0 entre valor absoluto El de valor menos un absoluto. medio, ¿verdad? Sí. Y un medio entre valor absoluto de menos un cuarto. ¿Eso cuánto vale? 0 y Cero, 2. lo cual significa que entra, Mínimo 0. Bueno, claro. exactamente, entra la variable x sub 2, ¿verdad? Ah, guay, Sí. pero ya es un método que sí sabemos aplicar nosotros, ¿verdad? El simplex dual lo podemos aplicar. Y entonces, ¿qué nos quedaría ahora? Cogemos todo esto, pegamos, ajustamos toda la tabla y ahora.
¿qué va a ocurrir? Sale el x5 y ¿qué nos va a quedar? Esto también va a cambiar. Sería, en lugar de x sub 5 vamos a colocar x sub 2, ¿verdad? Que tiene coeficiente menos 1. Quiero tener un 1 en la variable x sub 2. ¿Qué hago? Multiplico todo por menos 2. Así me queda 0, me queda 1, me queda 0, me queda un medio, me queda menos 2 y ahora me queda aquí un medio, ¿verdad? Anda. Vamos a conseguir que el resto sea la identidad. Ya lo tengo, ¿no? 0, 1, 0, el 1, 0, 0. ¿Y quién falla? El, El X2. el x sudo que tengo que hacer ceros arriba, ¿verdad? No pasa nada. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 2 y restamos, ¿verdad? Entonces, este queda como 1. Divido entre 2 y resto para que aquí tenga un 0, ¿verdad? Esto se me queda también como 0. Divido 0. entre 2 y resto. ¿Y aquí qué me queda? Ah, no. Sí, sí, bueno, sí, 0, Un 0. 0 también. Y Divido entre luego 2 y menos. resto. No, 1. 1. Es lo Divido mismo con entre lo de 2 arriba un ahora. cuarto y resto. ¿Eh? 1. 1, ¿verdad? 5 cuartos menos 1, que sería 1. Ahora, 5 medios y resto, ¿verdad? Para que se me quede 0. 1. Este sigue 1. siendo 0. Este sigue siendo 1. 5 medios sería 5 cuartos y resto, Menos 8 cuartos, que es que menos es 2, menos ¿no? 2. Y luego 0. Bueno, 5 cuartos, que Ah, este sería... se me iba. Sí, 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 O sí. sea, 5 medios, que es... 5 cuartos. No, no, multiplico por 5 medios. Con este Ah, menos 2 me quedaría menos 5. 5. 5. Pero restas es 5, ¿no? Exactamente. Y ahora aquí sería 5 medios por un medio son 5 cuartos. Y restas 0. ¿Vale? No pasa nada, ¿verdad? Entonces es 0, 0, 0. ¿Esto ahora cómo es? Mayor o Un igual que medio. 0. Voy a calcular coeficientes. Se supone que cuando hago el simplex dual, ¿esto cómo se tiene que mantener? Positivo. Mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. La del x2, 0. La del x1, 0. La del x3, 0, porque Cero. están en la base, ¿verdad? 0 por Luego esto, nada. menos, Menos 2 por 0, nada. Menos 1 menos por un un medio. medio. Menos un medio como resto. Un medio. Y luego menos 2 Y este más sería 2, más 2, 0. que suma 0. 0 menos 0, 0. ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa ahora? Que esto es la tabla óptima, ¿verdad? Sí. Entonces aquí la Ahora hay que ver la solución solución. óptima de el P sub 2 tilde es ¿cuánto? Hombre, podemos sacar también el valor óptimo, ¿verdad? Que sería 0 por 0 nada, 1 por menos 2 es menos 2, menos 1 por menos por un medio sería menos un medio, menos 2 menos un medio son menos 5 medios, Menos ¿no? 5 medios. Vale, pero ¿quién es esta ahora la X estrellita del P2 tilde? Ah, la X1, ¿cuánto vale? 1. Perfecto, ya hemos conseguido que sea un número entero, ¿verdad? La X2, ¿cuánto vale? Un medio. Cago en la leche. ¿El X3 cuánto vale? 0, Ahora, 0, 0, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está el problema? en la X2. Que no está en Z, ¿verdad? No pasa nada. ¿Qué hacemos ahora? Otra ramificación. Repetimos el proceso, pero con esta parte de aquí, ¿verdad? Es decir, ahora habría que considerar las ramificaciones de el problema P sub 2 tilde con, por un lado, X sub 2 quiero que sea mayor o igual que la parte entera más 1. Un medio es 0 y pico, pues la parte entera será mayor o igual que 1. Y, por otro lado, la X sub 2 menor o igual que 0, ¿verdad? Hombre, por suerte, ¿qué puedes hacer?
puedes cogerte este problema y directamente modificas esa tabla, ¿verdad? ¿Qué sería? Aquí. Problema, vamos a llamarlo, yo qué sé. P sub 3, el que sea. Ahora, ¿qué hacemos? Todo esto se va a ampliar, ¿verdad? Se va a ampliar en una nueva variable y una nueva restricción, ¿cierto? Acá, 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 acá. Esto lo bajamos, 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 bajamos. Esto lo bajamos. Acá, acá. Y aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Primer problema que podemos considerar. Venga, ya tengo que la x5 está fijada aquí con coeficiente 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la nueva restricción? Sería, de aquí la nueva restricción es, no. Y x2 mayor o igual que 1, ¿verdad? Como es un mayor o igual que 1, ¿qué tengo que hacer? Meter x sub 6, que tiene coeficiente 0, ¿verdad? Y aquí no aparece, aquí no aparece, aquí no aparece. Y la última ecuación sería 0, 1, 0, 0, 0. Y ahora menos 1, ¿verdad? Aquí aparece un 1 y los b de aquí valían 0, 1, un medio. 0, 1, un medio, ¿verdad? Ya voy a modificarlo directamente, lo vamos a hacer del tirón, ¿vale? Sobre esta tabla. ¿Qué quiero hacer? Quiero meter x sub 6, ¿no? Tiene coeficiente 0. ¿Qué tengo que conseguir entonces? Que aquí que haya un 1, ¿verdad? Sí. Multiplico todo por menos. En un examen se haría los pasitos uno a uno, ¿no? Y ya va un poquito más rápido y así nos queda 0 menos 1, 0, 0, 0, 1 y este era un menos 1, ¿verdad? ¿Qué me falta? Me falta conseguir el 0 de aquí, ¿verdad? Y para eso, ¿qué hago? Sumar. 0 con 0 sumo, menos 1 y 1. 0, 0, este se convierte en un medio, este es menos 2, un medio menos 2. Y aquí a menos 1 le sumo un medio que nos queda menos un medio, ¿verdad? Esto no hace falta que lo calcule, sé que son los mismos costes que tenía antes, ¿verdad? 0, 0, 0, un medio, 0 y el de x sub 6, como está en la base, vuelve a ser 0, ¿verdad? ¿Qué método aplico? Igual. Exactamente. Este es el negativo. ¿Cuál tiene que entrar forzosamente? La Pues única el componente x5, ¿no? negativa que tiene, que es la X5. x5, ¿verdad? Porque es la única que tiene esa fila negativa. La verdad que menos mal que puedo copiar y pegar esto, no tengo que estar haciéndolo otra vez. Una cosa, el x2, que era menor o igual que cero, no, como tiene que ser positivo, no Mayor lo o igual podemos que poner. 0, cuando hagamos aquí la única opción es que el x sub 2 valga 0, ¿verdad? Claro, igual. Aquí lo que Eso, sabemos es pero de que... primeras no lo pondrías. Sí, sí, yo cuando haga... Si tenemos que ir a la siguiente ramificación, directamente dice la x2 tiene que valer 0. Va. Vale. Aquí, si aplico el simplex dual, ya sabemos que sale x6 y la única que es negativa la componente es el x5. ¿Qué nos queda entonces? Esto cambia. Bueno, va a cambiar todo prácticamente, ¿no? Entonces, aquí ponemos x5, que tiene coeficiente 0. Como quiero aquí un 1, divido entre menos 2 y me queda 0, 0, 0, menos un cuarto, 1 menos un medio y ahora ya me queda un cuarto, ¿verdad? Tengo que hacer 0 arriba, ¿verdad? Lo que falla es esto. Vamos a hacer una cosa, voy a restar directamente. Voy a tener que cambiar estas dos filas, ¿verdad? Bueno, voy a tener que cambiarlo todo, ¿no? Entonces, fíjate,
Si me fijo en esta, si a esta le resto esta, ¿qué me queda? 0, 1, 0, 1 medio menos 1 medio, 0, menos 2, 0, 0 menos 1, y aquí 1 medio menos 1 medio, 1, ¿verdad? Ahora, con esta voy a utilizar la de abajo y le voy a restar 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos un cuarto, va a ser un cuarto. 1 menos 1, 0, 0 menos un medio, 1 menos un cuarto, 3 cuartos, ¿verdad? Y la última tiene un 5, voy a utilizar también la de abajo, multiplico por 5 y resto 0,00, 0,00, 1,0, 1, menos 2, aquí multiplico por 5 y resto, ¿verdad? Al menos 2 le sumo 5 cuartos, al menos 8 cuartos le sumo 5 cuartos y me queda menos 3 cuartos, ¿verdad? Aquí lo he hecho para tener un 0. Esta multiplico por aquí, multiplico por 5 y resto me quedaría 5 medios, ¿no? Y a este 0 multiplico aquí por 5 y resto. ¿Y qué nos queda? Como multiplico por 5 y resto me quedaría menos 5 cuartos, ¿verdad? Ujú. Esto debería seguir Pero siendo... ahora hay que hacer otra dual. Claro, claro. Igual que el mojado, una vez simple es primal y luego sale No, otra no, negativa, pero ¿verdad? No es que pasa nada. me refiero, este método. Ya, pero bueno, pues yo digo que son largos, ¿eh? Pero lo Joder. importante es que esto, a ver si no me he equivocado, siga saliendo mayor o igual que cero. El x1 es 0, el x2 es 0, Cero, el cero, x3 es 0, cero. el x5 es 0. Y ahora, el x4, ¿qué me quedaría? Cero Mm, nada, este nada, menos dos 2 por un cuartos. cuarto es menos un Bueno, un medio, medio, como vamos. resto, un medio. Mira qué bien. Sí. Y el x6, 0, 0, aquí me queda menos uno, aquí me queda más uno, o sea que este vuelve a salir cero. Ah, perfecto. O sea que aquí tengo que volver a aplicar el qué. Simplex dual, donde sabe que quién va a entrar. El X4. Va a salir el x3, va a entrar el x4, ¿verdad? Es decir, de nuevo, am, pues esto aquí. Oh, hemos perdido esto. Entonces, Ah, ah, ah. ¿qué nos queda ahora? Vamos a modificarlo todo, ¿verdad? Todo esto fuera, todo esto cambia. ¿Y qué nos va a quedar? Sale x3, como la única componente negativa es la de x4, pues pongo aquí el x4 que tiene coeficiente 0. Necesito que aparezca aquí un 1, es decir, multiplico por 4 dividido entre 3, es decir, 0, 0, multiplico por 4 dividido entre 3, le cambio el signo, serían menos 4 tercios, 1, 0, el 5 medios por el menos 4 tercios, nos quedaría menos 10 tercios, ¿verdad? Y aquí multiplico por 4 tercios, sería 4, nada, es 5 tercios, ¿no? 5 tercios, sí. Venga. Ahora tengo que hacer 0 abajo, ¿no? Si utilizo, por ejemplo, esta de aquí, directamente divido entre 3 y sumo, ¿no? Esto sigue siendo 1, 0. Divido entre 3 y sumo un tercio. Divido entre 3 y sumo 0, 0. Divido entre 3 y sumo sería a un medio le sumo 5 sextos, ¿no? Sería 3 sextos, 5 sextos son 8 sextos, que es lo mismo que 4 tercios, ¿no? Venga, 4 tercios. Divido entre 3 y sumo. ¿Ahora qué nos quedaría? Si divido entre 3 y sumo, sería al 3 cuartos, son 5, 4 por 3, que esto sería 3 y 3. 9 menos 5 son 4, 4 tercios, fuera, fuera, un tercio, ¿verdad? ¿Qué más? Este, si está como 0, o sea, este se queda como 0, 1, 0, 0, 0, menos 1,
1. Y este último divido entre 3 y resto. O sea que me quedaría 0, 0. Divido entre 3 y resto menos un tercio. Lo hago para que salga un 0. Este me queda un 1. Y aquí divido entre 3 y resto sería menos un medio. Le resto 5. 2 por 3, ¿verdad? Sería 3 y 3. Menos 3 menos 5 es menos 8. Entre 2 por 3, que sería menos 4 tercios, ¿verdad? Y ahora divido entre 3 y resto. ¿Qué nos queda? Sería, como hay un menos, sumo un cuarto, le sumo 5, 4, 3. Esto es un 3 y un 3. Esto es 8 entre 4, 3, que sería 2 tercios, ¿verdad? Sí. Hemos terminado. Aquí me da igual. ¿Por qué? Porque sé que como he hecho simplex dual, ¿cómo sigue siendo esto? Positivo. Entonces, la Pero solución... el otro, es que ahora que dudo, el otro día cuando dimos el dual era porque nosotros nos habíamos equivocado, si mal no recuerdo, que nos habíamos cambiado el signo. ¿El Puede qué? ¿El ser, qué? ¿no? Sí, recuerdo que cuando hicimos dual el otro día, no sé si te acuerdas, que hubo un paso que cambiamos el signo justo a lo que en teoría siempre se mantiene. Sí, porque a lo mejor nos equivocamos sin darnos Era cuenta. que nos habíamos equivocado, ¿no? Es que ahora Sí, dudo, sí. vale, vale. Esto tiene que seguir siendo medio igual que cero, si no hemos metido la Sí, sí, pata sí, vale. en algún signo por aquí, ¿sabes? Y ahora todo es mayor o igual que cero. Claro, y entonces, ¿cuál es la solución nueva óptima X estrellita? De, yo qué sé, el problema 3 o como lo quieras llamar. ¿La X1 cuánto vale? Un tercio. ¿La X2 cuánto vale? Uno. ¿La X3 cuánto vale? 7 tercios. No, la X3 cero porque no está en la base. Ah, no, La eso es un X4, X5, hombre. Ah, vale, vale, sí, sí. X4 5 tercios. Un 7 La tercios. X5 ¿No? vale 2 tercios. Y la Pero es X6 un no 2 o está un en la 7. base, cero, Para que no ¿verdad? vea. ¿Qué ocurre aquí? Ah, es un 2. Que este no está en Z, ¿verdad? O en Z más. ¿Qué hay que volver a hacer? Otra vez ramificación en x1 mayor o igual 2. que 1 más 1, perdón, que 0 más 1, que es 1. Y por otro Sí. lado, x1 menor o igual que 0. Que ahí podríamos poner igual, ¿no? Aquí ya puedes poner igual, porque si la x1 tiene que ser igual a mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, la única opción posible es que la x1 valga 0. ¿Qué es lo que te va a salir? Te va a salir que el b barrita aquí tiene que salir de 0. Pero fíjate que no es complicado el problema, ¿verdad? No, es tedioso. Es tedioso, De pero verdad. porque cada vez se te va haciendo más grande y tienes ramificaciones y te va creando cada vez una mayor cantidad de problemas. Pero ramificación acotación es seguir haciendo estos pasos hasta que, o bien, como ocurría al principio con esta rama, ¿cuál era? Esta rama de aquí, no hay solución porque no hay quien entre, ¿verdad? Y una vez que llegamos al óptimo de una ramificación, Ujú. cogemos las X u Y que nos interesen, ¿no? Que las que Exactamente. aparezcan en nuestro problema, y luego ya simplemente esa es la solución y calculamos el Exactamente. mínimo. Y O eso es el sea, mínimo. digamos de la ramificación, luego nos olvidamos, una vez que Claro, es tenemos decir, aquí es que hay un X4, X5, X6, vale, sí, pero de tu problema original, ¿cuáles son las variables que te interesan únicamente? el uno y 2. En el momento en el que X1 y X2 sean enteros, o con eso para, dice, y la solución de mi problema es 2, 4, 0, 1, lo que sea. ¿Entiendes? Vale. Y ahí vamos siguiendo, simplemente. Es decir, que si quieres, intenta seguir este ejercicio hasta que consigas sacar justamente cuál es la solución. Fíjate que antes habíamos obtenido el que en este problema, en el PS1, era donde habíamos añadido la restricción x1 mayor o igual que 2, ¿verdad? Y aquí habíamos metido x1 como era, Menor igual que 1. menor o igual que 1. Y Y en el mayor igual ahora, que 2 no teníamos fíjate que solución. ahora aquí, de aquí, ¿qué te sale entonces? Que eso, o 1 o Esto 2 o es 0. la ramificación dentro del problema PS2, ¿verdad? Claro. Entonces, en el problema PS2, la ramificación inicial que tenía era x1 menor o igual que 1. Ah, pues que tenga que Por ser el o 1 o 0. camino he añadido la ramificación
x sub 2 mayor o igual que 1 y x sub 2 menor o igual que 0. Pues dentro de x sub 1 mayor o igual que 1 y x sub 2 mayor o igual que 1, ahora tengo x sub 1 mayor o igual que 1. ¿Cuál es la única opción? Que x sub 1 ¿cuánto vale? Pero, y también puede ser que sea cero. No, no. Y ahora la otra opción sería que x1 Ah, sea menor o igual que 0. Y de aquí, ¿cuál es la única opción posible? cero. Que x1 sea 0. ¿Significa Para eso que eso, esto es una, seguro del problema? ¿Significa que hay que estudiar si el problema es factible con esas condiciones? en el momento que sea factible con uno, ya, bueno, paramos. Exactamente, ya Pero con este puedes lo que parar, sabemos, o si este es factible con este, y en ese momento puedes parar. lo que sabemos es que es factible en nuestros dos, seguramente. Ujú. Que a lo mejor te hubiese dicho, oye, pues en vez de empezar con este, voy a empezar con el x2 menor o igual que 0, porque entonces sé que me tiene que salir x2 igual a 0 y veo si eso ya me da la solución. Podrías haberlo hecho. No tienes que empezar forzosamente por esta restricción, ¿vale? Tú comienzas por la que tú a ojo te diga el cuerpo que crees que te va a salir antes, ¿vale? Claro, pero para eso hay que tener práctica. Claro, eso es a base de práctica y demás y de cómo esté preparado el ejercicio para que salga relativamente rápido. Pero el algoritmo de ramificación y acotación es paso a paso ir añadiendo mayor, menor, mayor, menor, mayor, mayor, menor cada vez que falle la componente no entera. Y así hasta que salga. ¿De acuerdo?